Ahora, estos tips que vamos a ver aquí se refieren precisamente a programadores que a lo mejor reciben en sus manos el código viejo y les dicen, miren, esto algún día va a dejar de funcionar, ya está un poco obsoleto, queremos que lo traduzcan a código en las nuevas versiones de Java, actualizar el código. Entonces, lo que dan los diseñadores es una serie de reglas para poder transformar ese código que ya va a estar obsoleto en código nuevo. Lo primero que puede ser complicado puede ser cuando tenemos cotas múltiples. Recordemos que podíamos tener una clase que extiende, un tipo genérico para una clase que extienda alguna en particular y todas las interfaces que nosotros quisiéramos. Esas son las más difíciles de traducir, porque entonces quisiéramos conservar todas nuestras cotas. Los tips son los siguientes. Si se quiere mantener la compatibilidad con otras clases del código, el código nuevo debe de funcionar para los mismos argumentos y tipos de regreso. Cuando escriban nuestras nuevas firmas, debemos de poder cumplir los mismos casos que se tenían antes. Mantener compatibilidad a nivel binario, es decir, cuando pasemos a tiempo de ejecución, debe seguir ejecutando correctamente con otro código compilado. La regla general es, al borrar los tipos genéricos, debe quedar la firma del método original, pero sin genéricos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. De hecho, estos son tal vez un poco de los más complicados. Vamos a tener un método que se llama max. Estamos recibiendo aquí una estructura de datos. Piénsenlo, por ejemplo, en una lista. Y queremos obtener el elemento más grande de esta lista. O de ¿qué otra está? Un conjunto, por ejemplo. Bueno. Entonces la firma nos dice que vamos a recibir como parámetro esta estructura, esta collection, de algún tipo que nosotros no conocemos, pero sí tenemos una restricción acerca de ese tipo. Si yo quiero encontrar el valor más grande, pues a fuerzas necesito que sea posible comparar a los datos entre sí. Para eso, entonces tengo que ponerle cotas a la variable t. Tengo que decir que t extiende a una interfaz en particular que se llama comparable. Comparable tiene un método que se llama compareTo y nos va a permitir devolver números negativos si un dato es menor que el otro, positivos si es mayor o ceros si son iguales. Ahora resulta que además de que te extiende comparable también es una interfaz de tipo genérico, porque en principio yo puedo comparar dobles con enteros, entonces podría tener, lo que me interesa es que sean números para que los pueda comparar entre sí. Entonces, la interfaz comparable también tiene un tipo genérico que me va a permitir iguales con iguales, pero aquí tengo una cota inferior. Entonces, en principio, yo puedo recibir aquí cualquier número que sea comparable con mi t. Y esto lo que nos decía era que en principio puedo comparar cualquier superclase con mi objeto particular. Pero entonces este que está aquí, que es la versión genérica de este método, ya tiene bastantes más restricciones, viene mucho más guiado qué es lo que puedo hacer, al punto de que me dice que aquí solamente pueden entrar objetos que se puedan comparar entre sí. Cuando viene el borrado de tipos, pues claramente aquí está entrando una restricción que dice que lo que vamos a regresar es un objeto que implementó la interfaz comparable. Entonces el tipo más general sería comparable. Y lo demás, son estos test que van a desaparecer. Este de aquí, esta de acá y el tipo genérico que fue el que se convirtió en comparable. Entonces, este sería lo que queda después del borrado de tipos. Ahora, si nosotros revisamos la API viejita, la original, la que estamos tratando de actualizar, resulta que la firma decía que devolvía un object, no decía comparable, decía object, porque al final de cuentas el collection tenía adentro objects. Había conjuntos de objetos, listas de objetos, para que pudiera entrar cualquier cosa en ellos. No existía esta opción de decir, quiero una colección de objetos o quiero una colección de números. Entonces, ¿cómo hacer para que, si quiero que con este código pueda utilizar lo que hacía con este, voy a necesitar que cuando se borren los tipos, en vez de convertirse en comparable, se convierta otra vez en object?
Y resulta que estos ya son trucos, bueno, los estamos mencionando por cultura general, por si les llega a suceder alguna vez, pero se tiene que hacer una conversión un tanto forzada. Entonces nos dicen, se arregla forzando a que la clase más general sea la especificada como primer argumento. Entonces lo que van a hacer es decir, ok, este me bastaba en principio, pero para que pueda tener compatibilidad con la versión anterior, vamos a agregarle a que T, además de implementar la interfaz comparable, también extiende object. Esto va a provocar entonces que el tipo más general entre object y comparable sea object. Así, cuando se realice el borrado de tipo, vamos a volver a quedar con la fórmula que teníamos acá. Y todo lo demás, pues automáticamente va a pasar de la misma manera, ¿no? Este de aquí va a desaparecer y este T de acá se va a convertir en object. Si gustan ver más detalles de todo este tipo de cosas, revisen en la documentación oficial de Java, que vienen las referencias al final. Aquí vienen varios ejemplos de todas estas técnicas para realizar conversiones de código anterior hacia código nuevo. Insisto, en general, esperemos que no les toque ya hacer este tipo de cosas, pero es más vale pensar que podría suceder y que sepan dónde buscar y qué tipo de dificultades pueden esperar. Finalmente tenemos una última sección que se llama parchando. Esta va a ser muy rápida. Recordemos que no podíamos crear arreglos de tipo T, entonces hay una manera decente de hacerlo. Resulta que por detrás Java tiene, por detrás, enfrente, mitad, un método que se llama copyof. Se encuentra dentro de la clase arrays, es un método estático, entonces lo pueden mandar llamar con arrays.copyof. Y lo que hace este arreglo es crear la copia de un arreglo. Este método crea la copia de un arreglo. Le pasamos un arreglo, aquí vamos a ver el ejemplo. Este nada más es un arreglo de ilustración, es un arreglo que no tiene nada dentro, pero al final de cuentas es un arreglo. Lo voy a pasar como parámetro, lo podemos recibir aquí, y lo que va a hacer el método copyof es crear una copia de este arreglo, copiar las referencias a todos los objetos que tenga ahí adentro, pero además nos permite modificar la longitud. Entonces podemos hacer un arreglo del mismo tipo, pero más chiquito o más grandote, ya con todos los elementos copiados. Entonces, si en algún momento necesitamos crear un arreglo de un tipo que no conocíamos, lo que necesitamos es un arreglo de ese mismo tipo para que podamos mandar crear una copia de él y asignarle, la longitud que queramos ahora. Entonces, un truco puede ser este que tenemos acá, que dice que podemos crear un arreglo que no tenga elementos, decirle de qué tamaño lo vamos a querer, y entonces este método nos va a devolver ya un arreglo del tipo que nosotros queríamos. La parte débil es necesitamos tener uno de estos. Entonces, en el momento en el que lo creamos, sí necesitamos algún objeto de esta clase para poder crear el arreglo utilizando este otro. Ahora, la pregunta que varios nos haríamos es, pero ¿por qué Java sí puede crear una copia de si solamente tiene la información genérica, pero a nosotros no nos permite decir new T? Bueno, lo que sucede es que si empezamos a indagar en el código fuente de Java mismo, resulta que el método copyof no está programado en Java, está programado en C o C++. Entonces, por debajo la maquinaria sí permite crear el arreglo de este tipo que está acá, del tipo genérico T. Insisto, el problema es necesitamos haberle pasado primero un arreglo que ya sea del tipo que queremos. Sin embargo, esta es una manera de tratar de conseguir esos arreglos de tipos que no conocemos. Y básicamente eso es todo lo más importante que tenemos acerca de genéricos. Hay detalles más avanzados, hay más ejercicios. Revisen para eso la documentación oficial. Aquí hay unos tutoriales bastante extensos, hasta con ejercicios para que ustedes puedan probar la comprensión que tienen del tema. Definitivamente esto es algo que necesitan tener a la mano si van a estar trabajando con los casos más complicados. Y eso es todo.